comenzamos este servicio de alabanza, de adoración, de gratitud a ti, por lo que usted es. Sigue siendo el Dios Todopoderoso. Sigue siendo el gran yo soy. Sigue siendo Jehová, Dios de los cielos, de la tierra y del mar. Sobre todas las cosas venimos a adorarte, Señor Jesús, porque usted es el Mesías, usted es el Salvador, usted es el Cordero de Dios que sigue quitando el pecado de la humanidad. Estamos aquí para decirte que tú eres maravilloso, que estamos agradecidos y aún estamos arrepentidos por las faltas cometidas contra ti, por dejar de hacer lo que usted nos pide que hagamos. Perdónanos por no haber dicho el Evangelio a alguna persona esta semana, por no haber orado por alguien que nos pidió orar, por haber fallado en una visita, por haber hecho algo, Señor, que era conforme a la bondad y a la misericordia de Dios. Por eso nos arrepentimos y te pedimos perdón. Recurro a la sangre de Jesús como siervo suyo para pedir perdón por el pueblo y por mí. Gracias, porque por la fe sabemos que si nos arrepentimos, Dios es fiel, Dios es justo. Amén. Y esa justicia nos hace estar limpios en esta tarde. Y ahora que estamos limpios, Señor Jesús, háblanos, ministranos y haz que nosotros nos demos a ti en cuerpo, alma, mente y espíritu. El sacrificio completo, como lo hiciste tú en la cruz del Calvario por nosotros. Aquí estamos, Rey Jesús. Habla, que tu pueblo escucha. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Pues nada, mis hermanos, recuerden que hace 8 días reflexionamos acerca de Mateo capítulo 5, los versículos 17 al 20. Estamos en la serie El Sermón del Monte y hablamos hace 8 días acerca de la ley y la verdadera justicia. ¿Cuál fue la relación que tuvo Jesús con la ley? Y concluimos que Jesús dejó en claro que no se oponía a lo que Dios Padre le había dado a Israel en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Jesús no vino a quitar la ley, la palabra de Dios, sino a liberarla de la mala interpretación en que los fariseos y maestros de la ley de Israel habían hecho. La interpretación mal y no la obedecieron. Jesús no quitó nada de la ley, por el contrario, añadió lo que no hacían los fariseos y los maestros de la ley. Obedeció la ley. Hoy en nuestro tiempo, los 10 mandamientos, la ley de Dios, es para obedecerla y enseñarla a otros. La pregunta es, ¿qué dice, qué enseña el Nuevo Testamento acerca de la ley y la gracia? Si usted tiene su Biblia, mi hermano y mi hermana, vayamos a Romanos capítulo 5. Y en Romanos 5, Pablo escribe a la iglesia de Roma y a todos los hijos e hijas de Dios a través de los siglos con nosotros hoy. En el versículo 19 al 21, Pablo habla de la liberación del poder del pecado mediante la unión con Cristo en la muerte y su resurrección. Ahí en el capítulo 5, mi hermano y hermana, quiero leer los versículos 19 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado
reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y en Juan capítulo 1, el versículo 17, Juan, el primo hermano de Jesús, está hablando de ese testimonio que él da acerca de lo que era Jesús. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 17, Juan el Bautista dice estas palabras: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la enseñanza, mi hermano y mi hermana, del Nuevo Testamento acerca de ley y la gracia? ¿Es una o es la otra? Este es un tema de gran controversia que deja a muchos confundidos, pero no debe ser así, mi hermano y mi hermana. Recuerden que la palabra de Dios no es para confundir, sino para enseñar, para instruir, para que la gente de Dios conozca de esa verdad y esa verdad los haga libres, no confundidos. El significado de la gracia en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con abolir o quitar la ley de Dios. Los falsos maestros, predicadores que promueven la gracia por encima de la obediencia, ignoran que el Nuevo Testamento fue escrito para aquellos a quienes Dios llama para asumir posiciones de gran responsabilidad en su reino. ¿Cómo vieron los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento las leyes de Dios? Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 7, el versículo 12: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque mi hermano y mi hermana, desafortunadamente, para la gente que no tiene un compromiso real con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesús y con el Espíritu Santo, creen que los 10 mandamientos son imposiciones de Dios y que eso es un problema. Cuando usted lee los 10 mandamientos, no son imposiciones, al contrario, mi hermano y mi hermana. Es algo que nos ayuda a vivir un estilo de vida conforme al reino de Dios, que es justo y que es bueno, contrario al reino de la tierra, que es malévolo, que es injusto, que es inmoral, que es corrupto. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? La iglesia tiene que tener en cuenta esto. Nosotros no pertenecemos a este reino de la tierra. Nosotros estamos de paso, somos peregrinos. Somos indocumentados en la tierra, mi hermano y mi hermana. Porque ¿dónde está su ciudadanía? ¿Dónde está mi ciudadanía conforme a las Escrituras? En el reino de los cielos. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? ¿Qué dijo Juan, el apóstol amado de Jesús, acerca de la ley y la gracia? Escribió: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, usa la palabra antigua, no son gravosos, es decir, no son difíciles de obedecer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. ¿Y qué dijo la máxima autoridad, mi hermano y mi hermana, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y de todo lo que hay? Cristo. En Mateo capítulo 19, versículo 17, resumió el asunto diciendo: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hay contradicción de Dios, hay contradicción de Jesús, hay contradicción de Juan, del apóstol Pablo acerca de la ley de Dios. Ninguna. Al contrario,
la están ofreciendo como algo necesario, como algo positivo, como algo bueno. ¿Cómo entonces los hoy llamados escribas de la ley, los nuevos profetas, los nuevos apóstoles dicen que no vivimos ya bajo la ley, que los mandamientos son problemáticos, que eso era solamente para el pueblo de Israel y para las generaciones del Antiguo Testamento? Mi hermano y mi hermana, ¿no les parece a ustedes contradictorio que si no hay un mandamiento que dice no roben y hay tanto robo, si no existiera ese mandamiento, entonces todo el mundo seríamos ladrones? Si nos dicen no mienten, si no existiera ese mandamiento, todos estuviéramos mintiendo, mi hermano y mi hermana. Es esa ley de Dios la que hace de que nosotros veamos en el espejo de Dios los mandamientos de Dios, para que nosotros al mirar la ley, que es un espejo de Dios, no crucemos el espejo y cometamos el error de hacer un pecado. A diferencia de la gracia, mi hermano y mi hermana, nos evita que ustedes y yo mintamos, pequemos robando, haciendo injusticia al prójimo, dejando de alabar a Dios y adorar a Dios como Él lo merece, haciendo idolatría. Todos los problemas que hay sociales y morales en el mundo es porque no queremos obedecer y no queremos volver a encontrar la palabra de Dios. La gracia del falso cristianismo, mi hermano y mi hermana. Recuerden, mi hermano y mi hermana, que hoy, siglo XXI, año 21, ustedes y yo estamos rodeados de falsas doctrinas, de falsos maestros, de falsos profetas. Ya Jesús lo había dicho antes de retirarse de la tierra, que en los últimos tiempos, ¿qué habría? Eso que estoy mencionando. Se está cumpliendo la profecía, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano y mi hermana, hay un movimiento doctrinal que hace 20 años surgió con el nuevo siglo y es viviendo en gracia. Solo la gracia, pastor. Y la gente se ha ido detrás de esa falsa doctrina. ¿Por qué? Porque los líderes acomodaron viviendo en gracia para hacer la violación de los 10 mandamientos. Muy cómodo, ¿sí o no? Comodísimo. Ah, no, a mí Dios poderoso no me va a juzgar por la ley, me va a juzgar por la gracia. Cuento chino. Porque es que los 10 mandamientos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, guarden los mandamientos. Y entonces, ¿de qué gracia estamos hablando? La realidad, mi hermano y mi hermana, que hay otros que están al otro lado. Y es los nuevos judíos, el nuevo cristianismo bajo la ley. ¿No han escuchado esa nueva doctrina y esa nueva iglesia? Ahí está la gente tirándose ahora a usar el shofar, porque hay que todos los días. Yo no soy, hermano, no nací en Israel, yo nací en Colombia. Y sí soy israelita, pero espiritualmente hablando. Amén. Por lo tanto, ni voy a usar la capita aquí en la cabeza, ni voy a dejarme crecer la barba, ni voy a usar por acá una cosa larga para parecerme a un judío. Porque de eso Dios no vino a salvar, mi hermano y mi hermana. Dios me vino a salvar como yo soy, como yo estoy. De ahí, mi hermano y mi hermana, que eso de la gracia y la ley en los bandos opuestos, eso es falsedad y eso es un cristianismo falso que se está viviendo en nuestro tiempo. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no adquirimos la salvación por gracia sola, ni adquirimos la salvación por cumplir los 10 mandamientos,
Queda eso claro. La salvación, mi hermano, mi hermana, viene por la fe en Cristo Jesús de Nazaret. Esta enseñanza diabólica los llevaría a pensar que la ley de Dios es dura y cruel para aquellos que profesan un falso cristianismo en cuanto a la gracia. Estos proclaman que el defecto del Antiguo Testamento, del pacto, está en la ley, y puesto que Dios dio la ley, el error debe haber sido de Dios. ¿Se pueden imaginar eso? Decirle a Dios que Él se equivocó. Sí, es la misma justificación que hace el homosexual, ¿verdad? No, Dios se equivocó porque sí, Él hizo el hombre, Él hizo la mujer, pero también Él tuvo que hacer algo medio. Y en ese medio estamos nosotros, los homosexuales, pastor. Sí, porque mire que esto, que los cromosomas, que esto, que lo otro, y entonces, ¿cuántos hay? ¿Cuántos no hay? Y a lo mejor uno de sus cromosomas se volteó y entonces ahí salí yo, pastor. Justificación. No, mi hermano y mi hermana. La palabra de Dios dice, hizo Dios hombre y mujer. Amén. Y hizo que se unieran. Y el primer matrimonio lo hizo Dios con Adán y Eva. Y los bendijo. ¿Para qué? Para que fueran una familia, una pareja que contribuyeran a la creación, procreando. Ojo, nosotros no creamos nada, nosotros procreamos. Nosotros hacemos algo que ya está creado, ¿verdad? Reproducimos algo que ya está hecho. Y se forma la familia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de familia. Y eso, mi hermano y mi hermana, es lo mismo con la gracia. Justificaciones. Para aquellos que están justificando esto o aquello, miremos lo que dice Cristo a aquellos falsos preceptos en Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9. Jesús está hablando con los fariseos, con los saduceos, con los escribas y con la parte del pueblo que está interrogándolo en ese contexto de Marcos. Y él dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra propia tradición. Y eso es lo que está viviendo la sociedad y lo ha vivido a través de los siglos. Mi hermano y mi hermana, por eso siempre les digo a ustedes y les sigo recomendando, cada vez que ustedes escuchen a un pastor predicar o a un maestro enseñar la palabra, tengan abierta la Biblia donde él está leyendo o ella está leyendo. ¿Para qué? Para que comprueben que están leyendo la santa palabra de Dios. No están hablando de una filosofía humana. No están hablando de que Julano escribió. No, Julano me importa. A mí me interesa lo que escribió Dios a través de su palabra por medio de los profetas y por medio de los escribas. Eso es lo que tiene validez para mí en la casa de Dios, en el pueblo de Dios. La advertencia que Dios inspiró en el libro de Judas, mi hermano. Pastor, ¿hay un libro de Judas? Sí, un solo capítulo. Es el antepenúltimo libro antes de Apocalipsis. Judas es el primo hermano de Jesús. Y este hombre inspirado por el Espíritu Santo, un solo capítulo escribió a la iglesia de Jerusalén, pero ese solo capítulo de Judas, mi hermano y mi hermana, tiene palabras muy maravillosas de advertencia. Y él en ese capítulo 1, que es el único que hay, el versículo 3 y 4, habla a la iglesia del primer siglo y de todos los siglos hasta hoy, 21 siglos con nosotros. Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres y mujeres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que estamos viviendo, mi hermano, con estas falsas doctrinas, con estos falsos profetas, maestros de la ley de Dios, que están pervirtiendo la palabra de Dios y están negando a Jesucristo como Señor y Salvador, como el Creador del universo, del cielo y de la tierra. Y estos hombres y mujeres de la falsa doctrina, solo la gracia, usan este argumento de la nueva ley de Cristo, malinterpretando a Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Mateo capítulo 2, capítulo 22. Entre los versículos 34 al 40. Note la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana, en este pedazo del Evangelio de Cristo Jesús. Jesús está respondiendo aquí a la pregunta de los fariseos, de aquellos que creen conocer la palabra de Dios, pero que no la obedecen. Y ese es el problema del cristianismo, mi hermano y mi hermana. Los cristianos del siglo XX y XXI que somos nosotros, no por viejos, sino que nos tocó vivir 2 siglos, ¿sí o no? Sí, porque hay gente que dice, wow, qué viejos son ustedes, 2 siglos vivieron. Bueno, nacimos en el siglo XX, pero continuamos en el siglo XXI, no por viejos, sino porque la historia nos tocó vivir 2 siglos. Y nosotros, mi hermano, mi hermana, seguimos viviendo la misma experiencia de los fariseos. ¿Por qué? Porque no leemos y porque no entendemos la palabra de Dios, y lo más importante, no queremos obedecer la palabra de Dios. Y eso le pasó a los fariseos en este trozo del Evangelio. Escuchen la palabra de Dios. Mateo, Evangelio, capítulo 22, verso 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley según ellos, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús cierra diciendo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y entonces, mi hermano y mi hermana, los que viven bajo la gracia, usan este versículo y este texto para decir, vea, que Jesús nos está diciendo que hay una nueva ley en Cristo. Pero mi hermano, mi hermana, todos los mandamientos y todas las escrituras están basados en estos 2 importantes mandamientos. Los que le preguntan a Jesús son fariseos. Según ellos conocen el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, para ellos llamado la Torá. Jesús no dice nada nuevo. El mandamiento de amar a Dios y el mandamiento de amar al prójimo, ¿a dónde están? En el Antiguo Testamento.
¿Dijo algo nuevo? Nada. Está confirmando lo que la ley dice en el Antiguo Testamento. Y este cabezón fariseo, que es intérprete de la ley y conocedor de la ley, no sabía que en el Antiguo Testamento este mandamiento estaba. Lo que pasa es que no leen y no obedecen la ley de Dios. Porque mi hermano y mi hermana, ¿dónde está el primer mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y todo tu ser? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ahí está. Y el intérprete de la ley o no había leído o se hacía el tonto. Pero da con Jesús y se choca contra una roca porque Jesús es la roca. La realidad, mi hermano, que el segundo mandamiento era semejante, dijo Jesús, que si amas a Dios, amas automáticamente a tu prójimo y te amas a ti mismo, mi hermano, porque el amor es eso, es completo. ¿Y dónde estaba el amar al prójimo? En Levíticos capítulo 19, versículo 18. Por eso, mi hermano y mi hermana, la ley de Dios es un espejo que nos ayuda a ver o señala el pecado, y la gracia nos salva de no caer en ese pecado. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera definición de la gracia? Y eso es lo que nos compete a nosotros. El nuevo diccionario universitario de Webster define la gracia como favor, bondad y misericordia. ¿Cuál es el uso eclesiástico? Como divina misericordia y perdón de Dios. No se hace mención sobre la gracia siendo licencia para desobedecer la ley de Dios. Estar bajo la gracia significa que se extendió misericordia y perdón como resultado de un arrepentimiento sincero y la resolución, es decir, la decisión de obedecer a Dios. Y después de este sermón, nosotros vamos a usar de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos acá tomamos un día una decisión. Y esa decisión fue creer y confesar que Jesús murió en la cruz del Calvario por la humanidad. Entre ellos estaba yo. Y me arrepentí y le pedí perdón a Dios para que Él perdonase todos mis pecados pasados, poniéndolos en la cruz del Calvario y haciendo de mí una nueva criatura. Esto es real, mi hermano y mi hermana. Por eso hoy tomamos la Santa Cena, porque en esa realidad de la Santa Cena participamos los que hemos creído y hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Por eso la gracia, mi hermano y mi hermana, nos ayuda a que esa divina misericordia y ese divino perdón es el que nos hace a nosotros vivir bajo la gracia del Evangelio de Jesucristo. Consideremos esta verdad bíblica. Solo si Cristo ha resucitado entre los muertos, su Espíritu puede guiar y fortalecer a los nuevos convertidos, porque es el Espíritu Santo el que guía a los cristianos. El apóstol Pablo lo dice así en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos e hijas de Dios. El proceso trinitario del Espíritu Santo en la vida del creyente, mi hermano y mi hermana, cuando ustedes y yo venimos a los pies de Cristo y confesamos que Él es el Señor, el autor de la salvación, ¿qué hace Dios al escuchar la confesión y el arrepentimiento de nuestros labios?
nos sella, ¿verdad? Efesios 1:13 dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice a Dios Padre: este es hijo de Dios, por la fe. Pero mi hermano y mi hermana, Dios no quiere que usted se quede sellado. Dios quiere que usted use la Trinidad de Dios. El sello lo da el Padre, pero el bautismo lo da Jesús, hablando espiritualmente. Por eso, mi hermano y mi hermana, Hechos capítulo 1, 5 y Hechos capítulo 2, verso 4, habla de que todos los que estaban en el día de Pentecostés fueron llenos o bautizados con el poder del Espíritu Santo. Porque mi hermano y mi hermana, usted y yo podemos vivir con el sello del Espíritu Santo y somos hijos, hijas de Dios, ¿sí o no? Pero Dios no nos pide a nosotros que nos quedemos como niños espirituales, sino que crezcamos. Y al crecer somos llenos y bautizados del poder del Espíritu Santo para obrar en buenas obras por causa de la salvación en Cristo Jesús. Pero no podemos quedarnos con el sello y con el bautismo del Espíritu Santo, sino que nuestro Dios quiere que ustedes y yo andemos todos los días bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano y mi hermana, Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versos 16 y 25, andad por el Espíritu. ¿Quién mejor que el apóstol Pablo para identificar la Trinidad espiritual de Dios en su propio testimonio? Pablo creyó, se arrepintió, fue sellado, se llama hijo de Dios, buscó la llenura y fue bautizado en el Espíritu Santo para predicar el Evangelio a tantos lugares y a tantas naciones, y vivió, anduvo con el Espíritu Santo todos los días y nos deja su testimonio entre nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 23 explica que la paga del pecado es muerte. Tras el arrepentimiento, bautismo y conversión, un cristiano es perdonado por la sangre de Cristo e inmediatamente es salvo de la pena de los pecados pasados. Por lo tanto, en cierto sentido, la persona ha sido salva en ese momento de la muerte. La salvación es el resultado ¿de qué? De la gracia. Perdón inmerecido. El llamamiento y el don del arrepentimiento no se ganan por obras. La gracia de Dios no se gana por obras, mi hermano y mi hermana. Todo lo que los seres humanos han ganado es la muerte. Romanos 6:23, ¿verdad? La paga del pecado es, eso no lo tenemos ganado. Pero, mi hermano y mi hermana, la gracia no se gana por obras, sino que es un don de Dios. Estar bajo la gracia no significa que ya hemos alcanzado la salvación, significa que se nos ha dado el perdón inmerecido y que estamos en el proceso de vencer y perseverar. Mi hermano y mi hermana, explicarles esto a ustedes en minutos no es fácil, porque hablar de la gracia nos tomaría un año entero para interpretar correctamente lo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo enseña y es. Pero escuchen esto, mi hermano y mi hermana. La mayoría de la gente creemos de que yo soy salvo, siempre salvo, y no es cierto.
usted tiene, mi hermano y mi hermana, que aportar algo a la salvación de Cristo. Y es permaneciendo en Él. La palabra de Dios lo dice, mi hermano y mi hermana. La gracia de Jesucristo nos ayuda a permanecer en Él. El mantener obedeciendo los mandamientos, preceptos y leyes de la ley de Dios nos mantienen permaneciendo en Él. ¿Verdad? Porque el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo en Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este es ¿qué? Salmo. No está diciendo el que me confesó y me recibió como Señor y Salvador personal es salvo. No, no, no. ¿Qué hizo la muerte de Cristo, mi hermano y mi hermana? Perdonar nuestro pecado original. Ponernos en paz y a salvo con el Padre. Y a partir de que yo recibí a Jesucristo, todos los pecados de ahí hacia atrás fueron perdonados. El papá me dice, tú no debes nada a partir de haber confesado a mi hijo como Señor y Salvador de su vida. Pero a partir de aquí en adelante, usted es responsable por lo que hace, por lo que dice y deja de hacer. Por eso la necesidad de pedir perdón, ¿cuándo? Todos los días. Todas las noches, antes de acostarse. ¿Para qué? Para que no se acumule la carga del pecado. Y un día esa carga de pecado me saque de la gracia de Jesucristo y me pierda. Por eso es que la gente no quiere ser cristiano, mi hermano, mi hermana. Ah, no, yo recibo la salvación gratis. Sí, pero usted debe ser agradecido con lo que recibió. Y lo mínimo que tienes que hacer es permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Por eso es que ustedes y yo luchamos, mi hermano y mi hermana. Ustedes y yo vivimos una guerra espiritual, ¿cuándo? A cada minuto. A cada segundo usted y yo somos bombardeados con malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones, malas palabras, mala actitud. Y estamos a punto de pecar y la gracia de Jesucristo me dice, hey, sostente ahí. Persevera, no te caigas, no te dejes. Deja que eso viene, esto está pasando, esto va a pasar. Y va a haber un momento en que usted y yo no sentimos nada como un remanso de tranquilidad, porque el enemigo está ocupado en otro lugar haciendo su daño. Y tenemos, como dice el americano, un break. Right? Pero vamos a ser tentados, porque si tentaron a Jesucristo, el perfecto, ¿cómo no me van a tentar a mí o a ustedes, mi hermano, mi hermana? ¿Sí o no? Sí, porque es que hay gente que dice, pastor, a mí no me puede tentar nadie. Excuse me. Es que usted es Dios. Porque el único que no puede ser tentado es Dios. Pero del resto, de Jesús para abajo, todos. Y entonces, mi hermano, ¿en qué quedamos? No, hay que permanecer. Amén. Y la manera de permanecer es en fidelidad a Dios. Y esa fidelidad se demuestra en obras. ¿Cuál es la obra? En la casa de Dios, en el servicio a Dios, en la comunidad de fe, en el vecindario donde tú vives, en el lugar de trabajo, en el lugar donde te muevas. Tú estás mostrando la obra que el Espíritu Santo está haciendo en usted, una nueva criatura, siendo la sal, siendo la luz, siendo discípulo de Jesucristo, dando testimonio, predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la obra que Dios está pidiendo que usted y yo hagamos. No está pidiendo otra cosa, mi hermano. Ahora bien, mi hermano y mi hermana, la falsa idea de una vez bajo la gracia ya somos salvos no está basada en las Escrituras. La gracia es la voluntad de Dios de perdonar los pecados pasados, como se resume en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahora examinemos esta escritura que es clave. Porque por gracia sois salvos. Pero tiene que haber algo para que esa gracia nos ayude a reconocer la salvación. Y es por medio de la fe. Y la fe no es nuestra, porque es un regalo de Dios. Usted y yo no tenemos fe, mi hermano y mi hermana. Usted y yo creemos. Todos creen. Pregúntele a un inconverso y cree que mañana va a ser lunes. ¿Sí o no? Pregúntele a cualquiera y cree que mañana amanece el sol. Cree, pero no tiene fe. Porque la fe es un don. Lo dicen las Escrituras, es un regalo de Dios, como lo es la gracia. La fe que no es de vosotros, fundamentalmente para la salvación, es un don de Dios. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, se ve hacia abajo y observa nuestra sinceridad y esfuerzo e imparte su fe a través de su gracia, favor, misericordia divinos. Los que reciben esta fe no tienen razones para gloriarse de lo que hacen. Y por último, note lo siguiente, mi hermano y mi hermana. Porque es Dios el que en ustedes y en mí produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios provee a los cristianos la fuerza de voluntad que no tenemos. ¿Entienden esto, mi hermano? Aquí estoy hablando de mínimo 10 doctrinas cristianas. En 30 minutos, en 40 minutos, mi hermano. No es fácil. Pero tengo que decírselos porque de esa manera usted entiende lo que es la gracia y lo que es la ley. Dios provee a los cristianos la fuerza de voluntad, fe de Cristo y motivación para hacer su buena voluntad. Dios el Padre y Jesucristo han avanzado grandes distancias al proveer la gracia, favor y misericordia divina para ayudar a los cristianos a triunfar en su llamamiento. Este es el mensaje de Efesios 2. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi hermano y mi hermana, yo no hago buenas obras para decirle a Dios, sálvame, perdóname, mire lo bueno que soy, mire lo justo que soy, mira que no digo una mentira, porque esa es la religión. Los religiosos hacen eso y le dicen a Dios o a sus dioses, mire lo bueno que soy, yo merezco el premio, merezco la salvación, merezco la vida eterna. Dios dice, no, buen José, no es por obras para que usted se gloríe, para que se eche el abanico, ¿verdad? Es que por resultado de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, por resultado de que el Padre dio a su único Hijo para salvarnos, entonces nosotros actuamos en buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras si no son los 10 mandamientos? Porque los 10 mandamientos son los que me dicen no robes, no mates, no hurtes, no le haga daño al prójimo, no se meta con la mujer de su prójimo, honra a tu padre, honra a tu madre, santifica el día de Dios para que lo agrade a Dios y tú descanses en él. No haga idolatría, no haga imagen. Yo no puedo tener una imagen porque yo soy Dios, soy espíritu. Yo soy el único Dios verdadero. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿necesito la ley? Claro.
¿Necesito la gracia? Claro que sí. De ahí, mi hermano y mi hermana, que Jesucristo no abolió la ley, sino que la confirmó y la obedeció. Cuán clara se vuelve, mi hermano y mi hermana, la Biblia cuando le permitimos interpretarse a sí misma. La ley y la gracia no funcionan con o en competencia la una con la otra, sino en perfecta colaboración. La una le colabora a la otra. La ley señala el pecado, la gracia nos salva de caer en el pecado. ¿Entienden entonces, mi hermano y mi hermana, ahora de que no vengan con la falsa doctrina de decir, hermanos y hermanas, hoy en día hay una iglesia y hay una doctrina que es nueva? Recuerde que Dios viene a salvar a los nuevos israelitas. Y entonces lo mandan a usted para vivir en la ley, para vivir solamente leyendo la Torá, el Pentateuco. Y hay que vivir de esta manera, y hay que tener luces en la casa de esta manera, hay que usar de esta manera, hay que vivir de esta manera. Y uno dice, un momentico, ¿van a cambiar la libertad por la esclavitud? Si yo vine a eso, a liberarlos de la esclavitud de esa ley humana, para que sigan la ley divina y mantengan en la gracia de Cristo, del Evangelio. Pero vienen los de la gracia y le dicen, ay, mis hermanos, ¿ustedes qué hacen ahí? No, eso de que uno no puede tener otra esposa, otra mujer, o otro hombre, de que uno no puede andar en la fiesta, gozar la vida, disfrutar de lo que Dios nos ha dado, vivir de esta manera. Nada, ¿qué importa, mi hermano? Viva la manera que usted quiera, porque usted ya es salvo. Y la gracia nos ha cobijado, y están mintiendo porque la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa. ¿Cómo tú te acercas a Dios Padre? En santidad, porque Dios es santo. La gracia, este tipo de gracia. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios si estoy usando y violando la ley, los 10 mandamientos de Dios? ¿Cómo me acerco a Dios si no estoy santo? ¿Cómo vivo, mi hermano y mi hermana, una vida de voluntad de Dios si no le obedezco? Y Jesucristo vino a eso, a enseñarnos a obedecer. Yo hago la voluntad del que me envió. Mi Padre y yo somos uno. Estamos en unión. Y es lo que Cristo quiso hacer con nosotros y quiere hacer con nosotros. De que ustedes y yo seamos uno con Él. Para que delante del Padre seamos uno. En Él. Pero con la verdadera gracia y con la verdadera ley de Dios. Por lo tanto, mi hermano, queda claro en ustedes que la ley no ha sido abolida y que no vivimos solo por gracia, vivimos por la fe, creyéndole a Dios y creyendo a su palabra. Señor, en esta hora quiero darte la honra por la oportunidad que nos has dado de usar su palabra y dejar que su palabra nos hable, porque su palabra es la verdad. Tú eres la palabra. Gracias porque usted nos da el entendimiento, porque usted abre nuestro oído interno para escuchar tu voz. Solo el Espíritu Santo puede revelarnos la verdad de Dios Padre y de Dios Hijo. Y por la fe confieso que así ha sido. Gracias por esta revelación. Señor, la gracia nos sostiene. Su gracia es suficiente. Su gracia es una bendición para nosotros, su pueblo, sus hijos. Y queremos, Señor, que esa gracia permanezca.
justo a tiempo tú nos encontraste a nosotros. Y pido por la familia que no ha sido encontrada, para que ellos también reciban de su gracia y de su perdón. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.